hemos visto. ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Qué es lo que nos mueve creer en una Biblia, verdad? Que pues además de que todos los acontecimientos que se registran acá han sido muy lejanos de esta tierra y han sido muchos años. ¿Qué es lo que nos mueve creer en un libro como este? Yo decía, creer en Dios, congregarnos y aún más, servir a Dios. ¿Qué es lo que nos motiva a hacerlo? No hay otra explicación más que la fe. Solamente la fe. Si alguien te pregunta, ¿y por qué adoras a Dios y no lo ves? ¿Qué tenemos que responder? Pues yo lo creo. Si no lo veo, pero lo creo. Entonces, es la fe el centro de todo lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Y es aquí donde comenzamos, porque precisamente esto está escrito desde tiempos atrás. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque vienen tiempos donde mucha gente no va a querer buscar a Dios, donde mucha gente va a cuestionar si Dios existe, donde mucha gente se va a volver incrédula. Vienen tiempos, y quizás los estamos viendo ya, tiempos donde muchos ya solamente estarán como miembros de una iglesia, nada más por cumplir, pero no realmente por creer en Dios, y mucho más creerle a Dios. Esos tiempos los estamos viendo. Tiempos donde ya no hay ese compromiso, esa devoción, esa pasión por Dios, porque precisamente lo que nos hace movernos es lo que hemos dejado morir dentro de nosotros, que es nuestra fe. Aquello que nos hace creer a un Dios que no hemos visto, aquello que nos hace creer en un libro que no vimos con nuestros ojos, que fue dictado por Dios. Sin embargo, lo que nos motiva a creer en este libro, o a creer en un Dios que no hemos visto, o a creer en Jesús, en Yeshua, el Maestro, que no lo vimos, ¿verdad? Pero sin duda lo que nos motiva a eso es nuestra fe. Y ese es el problema, que nuestra fe se ha ido degradando. Y esa es la razón por la que hemos perdido la pasión por servir a Dios, por amar a Dios, por buscar a Dios. Cuando alguien es recién convertido, le decimos, ¿verdad? O recién llegado al camino, esa persona busca a Dios apasionadamente. Es una persona ferviente, es una persona constante, es una persona que no le importa más que buscar a Dios, que amar a Dios. Decimos nosotros, está en su primer amor, ¿verdad? No sé si eso exista, primero o último amor, o no sé, pero siempre que vemos a alguien así muy entregada y siempre muy constante, siempre muy ferviente, decimos, está en su primer amor. No, la razón es que la fe está en su punto más alto. En su punto más alto. Y eso es lo que no tenemos que perder nosotros.
Amén. Nuestra fe. El punto, el apogeo de nuestra fe. Porque si nosotros dejamos que nuestra fe se va degradando, comenzamos a abandonar las cosas que son más importantes para nosotros. Dice entonces este pasaje que acabamos de leer: el justo por la fe vivirá. Por la fe. La fe. ¿Cuántos muertos en vida habemos en este tiempo? Creyentes, no gente que no conoce de Dios, creyentes que conocen del Señor, que no están vivos. Una, porque su fe está muerta. Su fe está muerta. Y nosotros somos nuestra identidad de nuestra fe. Lo que nos mueve es nuestra fe. ¿Por qué? Les decía, ¿por qué servir a un Dios, venir, cerrar tus ojos, levantar tus manos y adorar a un Dios que no ves? ¿Verdad? ¿Por qué poner atención a un libro que hace miles de años que se escribió? ¿Por qué razón? Es nuestra fe lo que nos mueve a creer en esto. Por eso está escrito desde el Antiguo Testamento, o desde muchos años atrás, que vendrían tiempos donde solamente persistirían, o dice ahí, vivirían aquellos que se dejaran mover por la fe. Solamente ellos son los que permanecerían. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nos enseñó mucho en relación a la fe. De hecho, todo su mensaje, yo no había notado esto, pero todo su mensaje está centrado en la fe. No sé si ustedes en algún momento lo han notado, pero en toda la misión de Jesús encontraba cualquier momento, cualquier circunstancia para hablar de la fe. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías vino a esta tierra, la fe del pueblo de Dios estaba por los suelos, estaba por abajo. No había fe en el pueblo de Dios. Un pueblo que vio abrirse el mar, un pueblo que vio muchas cosas sorprendentes. Sin embargo, cuando Jesús estuvo en la tierra, lo que más recalcó del pueblo de Dios es acerca de su fe. En una ocasión, el Señor les enseñó sobre el sustento del hombre y les dijo, les puso por ejemplo las aves del cielo y los lirios del campo, y les dijo: miren, los lirios del campo se visten solas, los pajarillos se alimentan solos, o más bien Dios los alimenta, y los lirios del campo Dios las viste. Entonces dice Jesús: ¿qué acaso no hará por ustedes más nuestro Padre Celestial? Hombres de poca fe. ¿Sí les dijo eso? Sí. Sí. Esto está en Mateo capítulo 6, verso 30. De ahí lo tomé. Pero sí les dice precisamente esa frase. Cuando habla en relación a lo que vivimos, a por qué tenemos que trabajar, a por qué tenemos que afanarnos tanto, por qué tenemos que preocuparnos tanto por el día de mañana. Entonces Jesús le dice: miren, vean los pajarillos, vean los lirios del campo, Dios las viste, Dios las sustenta.
¿acaso no hará lo mismo con ustedes, hombres de poca fe? Ahí Jesús toca algo que el pueblo de Dios había perdido, que el pueblo de Dios ya se había alejado muchísimo, y es respecto a la fe. En otra ocasión, un oficial del ejército romano, escuche, del ejército romano, le pidió al maestro que si por favor sanara a su criado que estaba gravemente enfermo. Y el maestro le dice al oficial: mira, vamos a ir allá y vamos a orar, o vamos a ir allá, perdón, y vamos a hacer el milagro. Y Jesús le dice: no, yo soy hombre bajo autoridad. Si yo le digo a alguien ve, va y lo hace. Y el oficial romano, haciéndole esta misma comparación, le dijo: tú solamente di la palabra y mi criado será sano. ¿Cuál fue la respuesta o el asombro del maestro ante esa situación? ¿Sabe cuál fue el asombro? Dice: ni en Israel he hallado tanta fe como este hombre. O sea, imagínense cómo estaba el pueblo de Dios. El pueblo que tuvo la promesa de ser luz a las naciones, de ser luz a la humanidad. ¿Cómo estaba su fe? Al decir el maestro, fíjese, al decirlo él, no he encontrado un hombre, uno, con tanta fe como este general romano. Entonces, lo que Jesús estaba trabajando en su pueblo era la fe de aquellos que lo escuchaban en aquel entonces. Una y otra vez era la misma retórica. Una y otra vez que Jesús encontraba la oportunidad para hablar con su pueblo, para darles una enseñanza, para demostrarles que su fe no estaba como Dios quería que estuviera, o como Dios les había enseñado en la Torá, como Dios les había inculcado desde el principio. Ninguno de ellos. En otra ocasión, Jesús se sube a la barca con sus discípulos. ¿Sí recuerdan ese episodio? Se sube a la barca con sus discípulos. ¿Y qué sucedió? Se viene una gran tempestad. ¿Y qué estaba haciendo el maestro? Estaba durmiendo, descansando, relajándose. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que sucedería en unos minutos, pero él bajó quizás a un lugar donde podía descansar, dejando a sus discípulos al mando de la barca. Y cuando se viene la tempestad, todos atemorizados comienzan a gritar, a perder la serenidad y comenzar a gritar. ¿Cuál es la respuesta al maestro ante esto? Hombres de poca fe, ¿no? Sus discípulos les dijo: hombres de poca fe. Cuando él se levantó, él con unas simples palabras dijo: calla y enmudece al mar. Y el mar enmudeció. Y ahí les da una lección. Lo mismo. Por eso les digo, toda la enseñanza del maestro, si nosotros
analizamos analizamos detenidamente, habla respecto a la fe de su pueblo en aquel entonces. Entonces, una vez más, los discípulos reciben esta lección: hombres de poca fe. Amén. En otra ocasión, el maestro se les aparece en el mar como un fantasma. ¿Se acuerda de esa fase? ¿Sí? Los discípulos estaban en la barca, Jesús se les aparece en el mar y Pedro, ¿verdad?, atrevidamente le dice al maestro: haz que yo vaya a ti. Yo quiero ir donde tú estás. Quiero caminar sobre las aguas como tú le estás haciendo. Y el maestro lo llama y le dice: ven, hazlo. Y Pedro comienza a dar sus pasos en el agua. Pero después dice la escritura que tuvo miedo y se hundió, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta al maestro a esto? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así no podemos pasar toda la noche viendo episodios que el maestro estuvo hablando a su pueblo respecto a la fe. ¿Y para qué era tan importante para Jesús enseñar a la multitud, enseñar a sus discípulos, a los más cercanos de él, que la fe es tan importante dentro de nosotros? Entonces, hay otro episodio más donde una mujer cananea, ¿se acuerda de ella? La mujer cananea. ¿Qué quería la mujer cananea? Sanidad para su hija. Pero ella no era del pueblo de Dios. Era una gentil, una mujer que se coló, ¿verdad?, a un evento donde nadie la llamó. Y esta mujer gritaba con angustia: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía quién era Jesús. Él sabía que era el Mesías, el enviado de Dios. Ella lo sabía. Entonces le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos la echaban de menos. Que se calle esta mujer. Además es cananea. Que se vaya, que se calle. Le dijeron al maestro: échala. Y cuanto esta mujer más la echaban, ella más se acercaba al maestro. Entonces Jesús le dice unas palabras que si nos las dijeran a nosotros, nos ofendiéramos tan fácilmente. Y Jesús le dice: no es digno, no es bueno echar, ¿cómo dijo? La comida, dar el pan a los hijos, dar el pan de los hijos a los perrillos. Así. Nosotros con eso está para que ya no volvamos nunca más a la iglesia. Nunca más, ¿sí o no? Nunca más. ¿Qué hizo esta mujer? Dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen debajo de las mesas de sus amos. Esas palabras sorprendieron al maestro. Los sorprendieron de tal
manera que le dijo estas palabras: grande es tu fe. Grande es tu fe. Una mujer cananea, una mujer gentil. Por eso les digo, el maestro constantemente estuvo enseñando, haciendo que el corazón del pueblo de Israel se volviera una vez más a esa fe genuina, con la identidad que ellos tenían, porque hasta eso ellos son hijos de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Se llaman hijos de Abraham, el padre de la fe. Entonces Jesús, queriendo hacer que su pueblo recapacitara, reaccionara siempre, Jesús sabía que esta mujer iba a insistir. Jesús lo sabía. Jesús sabía que esta mujer no se iba a dejar vencer fácilmente, aunque le dijera perrillos o los perrillos. Comúnmente así se le llamaba al pueblo gentil en aquel entonces. Entonces Jesús sabía que esta mujer no se iba a dejar, pero ella dejó que el proceso siguiera, a ver hasta dónde esta mujer iba a llegar. Bueno, pues esas palabras, creo yo, que no solamente sembraron, impactaron al maestro, sino a los que estaban escuchándolo. De tal manera que esta mujer recibió lo que había pedido, porque el maestro le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Amén. Entonces, viendo todo esto, lo que hemos leído, ¿verdad? Al día de hoy, a este tiempo que estamos ahorita aquí nosotros, donde estamos 2 o 3 congregados, al día de hoy, ¿cómo está nuestra fe? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué es lo que nos mueve servir a Dios? ¿Qué es lo que nos mueve venir a la iglesia, orar, cantarle a un Dios que no vemos? Creer en Jesús, a alguien que nunca vimos. ¿Qué es lo que nos mueve? Tiene que ser esa palabra, fe, que en hebreo se llama emuná. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la emuná? Es tan sencillo porque Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tienes que creer lo que no ves. Tienes que esperar lo que no ves. Es eso, es creer simplemente. En otras palabras, es soltarte en las manos de Dios. Amén. En todo lo que nosotros hacemos. En todo lo que nosotros hacemos. Soltarnos en las manos de Dios. Hebreos capítulo 11, ahora sí vayamos allá. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Amén. Entonces, todo esto, todo lo que hacemos, la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros servimos a Dios, todo tiene que ser relacionado a nuestra fe. Todo tiene que ser, está encerrado en esas 2 palabras: fe, creerle a Dios. Yo le creo a Dios.
Le creo a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que quiere buscar la razón y que quiere una explicación de, a ver, ¿por qué adoras a Dios si no lo ves? Aquel que quiere una explicación ya está acabado. No, o sea, ya empezó mal. Porque esa es la fe. Creer que hay un Dios y que ese Dios es galardón a los que le buscan. Es galardón para ti, para mí. ¿Qué es un galardón? Alguien que te recompensa. Alguien que te recompensa. Es aquel que te da un galardón, aquel que dice, si tú me buscas, si tú me amas, si tú me sirves, como Dios se lo dijo a su pueblo de Israel, muchas veces se lo dijo, si ustedes de todo corazón me sirven y no van en poses de dioses ajenos delante de mí, dice, yo los bendeciré, dice el Señor, porque Dios es un Dios galardón. Amén. ¿Para quiénes? Para quienes le buscan, sin cuestionar, sin preguntar. Amén. Sin querer encontrar respuesta, simplemente es creerlo. Yo le sirvo porque creo en Él. Yo le amo porque creo en Él. Amén. Ahora, les decía hace un rato, el problema del pueblo de Israel cuando Jesús vino era que la fe del pueblo de Israel estaba por los suelos. Muchas veces el maestro se los dijo. Lo que le dijo cuando él dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe, ni en mi pueblo, ¿verdad? Ni en mi pueblo he encontrado tanta fe como la de este soldado romano. Un soldado romano viene a enseñarles lo que es creer. Amén. Porque el pueblo de Israel había perdido la fe, se había alejado de su fe. Nosotros necesitamos volver a nuestra fe. Cuando creímos, como cuando llegamos a los caminos de Dios, cuando nos movía cuando nada nos movía y lo único que nos importaba era estar con Dios, amar a Dios, servir a Dios. Ahora, eso fue en la primer venida del Maestro. En la primer venida del Maestro, cuando Él estuvo aquí en la tierra, les decía, muchas veces probó a su pueblo Israel y no pasaron la prueba de fe. Ahora, Él dice en Lucas capítulo 18, verso 8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. O sea, en su primera venida no había fe. No había fe. La fe del pueblo de Israel estaba por los suelos. Ahora Él dice, en su segunda venida, en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre se aparezca, ¿habrá fe en la tierra o estaremos igual que cuando en su primera venida? Amén. Ahí están las palabras del profeta. Ahí están las palabras del profeta Ageo cuando dice, mas el justo por la fe. Es decir, que solamente, y es aquí donde muchas veces nosotros decimos, ¿cuántos realmente alcanzarán la salvación? ¿Cuántos? ¿Cuántos? La multitud que se reúne los domingos en la iglesia serán salvos, o aquellos
que su fe está por encima. El maestro dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque digamos que esa es la vara de medir de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos soltamos en las manos de Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros servimos a Dios, sin importar si tenemos o no tenemos dinero, si hace o no hace frío, si tengo o no tengo tiempo. Cuando yo pongo en primer lugar a Dios siempre, ¿verdad? Es entonces donde Dios está probando mi fe. Pero vienen tiempos, o vendrían tiempos, donde la gente sería movida. Y la fe de muchos de nosotros está por muy debajo de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Digo de muchos de nosotros, contándonos todos sin excepción. La fe de muchos de nosotros está muy por debajo de lo que Dios quiere, de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que nos soltemos en sus manos. Cuando el maestro dio la lección acerca del sustento y les dijo, si los pájaros no trabajan y aún así comen, si los lirios del campo no trabajan y aún así se visten hermosas, dice Dios, entonces suéltense en las manos de Dios. Dejen que Dios sea el que tome el control de sus vidas. Si Él lo hace con esos animalitos y con esas flores tan hermosas, ¿acaso no hará lo mismo o mucho mayor nuestro Padre que está en los cielos? Eso es tener fe, soltarse y entregarse en las manos de Dios. Entonces, Romanos, una vez más, capítulo 8 les dije. Perdón. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice, 11:6, perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es gobernador de los leí mal, es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, lo que hemos perdido en este tiempo es nuestra fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a reflexionar un poquito sobre esto, porque nosotros como iglesia tenemos que volver a nuestro apogeo de nuestra fe, a nuestra entrega total a Dios. Y eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer día a día. A menudo nosotros nos vamos acostumbrando a lo que Dios va haciendo. Nos vamos acostumbrando a las cosas que vemos. Se nos hace una costumbre hacer lo que hacemos. Pero no tiene que ser así. Tenemos que dejarnos mover por la fe. Por la fe. Por la fe. Así como adoras a Dios que no lo ves, así como cantas, así como oras a Dios que no ves, así tienes que servir a Dios aunque no lo veas. Tienes que amar a Dios aunque no lo veas, porque es la fe la que nos mueve, porque es nuestro amor por Dios la que nos hace estar aún más cerca de Él. Ahí en Hebreos, igual en el capítulo 10, verso 38, voy a leer, dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Una vez más encontramos esa frase, mas el justo por la fe vivirá. Vienen tiempos donde Dios va a poner a prueba nuestra fe, de muchas maneras, de muchas maneras. Son tiempos donde Dios está poniendo a prueba nuestra fe. Y no sabemos cuándo el Maestro vuelva a la tierra por segunda vez, por su iglesia. Pero Él mismo hace la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, ¿acaso habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe en ti? ¿Habrá fe en mí? Tenemos que trabajar esa área de nuestra vida. Tenemos que dejarnos soltar en las manos de Dios por completo. Lo que hagamos para Él, para su reino, tiene que ser con fe, apasionadamente. Una entrega total a Él. Soltarnos en sus manos, decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Esta es mi convicción. Creo que existes. Creo que eres galardón de aquellos que te buscan. No te busco por la recompensa, porque la recompensa ya la tengo. Soy privilegiado desde el momento en que tú me escogiste para ser tu hijo, para ser tu hija. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ese amor, esa pasión, ese deseo que Dios quiere que tú tengas hacia Él, y que todo lo que te encierra alrededor de tu vida tiene que ser Dios, tiene que ser Él. Todo lo que nos mueva, lo que hacemos, hasta nuestro trabajo, hasta nuestro hogar, todo se encierra en el entorno de Dios. Todo está ahí. Esa es nuestra convicción de las cosas que no vemos. Esa es nuestra convicción de las cosas invisibles. Pero son esa convicción lo que nos hace ver día a día el milagro de Dios en nuestra vida, el milagro de Dios en nosotros. Si es de que cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor: yo quiero alcanzar mi nivel de fe. Yo quiero elevar mi nivel de fe. Quizás he dejado de creer. Quizás he abandonado mi fe. Pero quiero una vez más volver. Padre, una vez más aquí estamos, Padre. Solo tú conoces